Antonio David Flores ha estado en el ojo del huracán mediático durante años, para bien o para mal, pero si hay algo que nadie puede negarle es su instinto quirúrgico para el momento, el titular y, sobre todo, para poner nerviosa a media parrilla de Telecinco sin siquiera levantar la voz. Ahora, en pleno 2025, cuando muchos pensaban que su momento había pasado y que la tormenta mediática había escampado, va él y suelta lo que parece ser una bomba con nombre, apellidos y gafas de pasta: María Patiño. Porque sí, ya lo sabemos, en España hay dos tipos de silencios. El que se hace por respeto y el que se hace porque estás preparando la pólvora. Y lo de Antonio David es claramente del segundo tipo. Lleva tiempo callado. Demasiado, dirían algunos. Desde su última guerra mediática con Rocío Carrasco, que parece sacada de una telenovela turca de 457 capítulos, el exguardia civil había adoptado un perfil más bien discreto. Pero cuando uno como él se retira, es porque está recargando munición. Todo empezó con una frase que, de por sí, no parecía gran cosa. Una de esas declaraciones ambiguas, lanzadas en una entrevista con tono contenido, que suena más a amenaza elegante que a información: yo sé cosas que a algunos no les interesa que salgan, y cuando llegue el momento, hablaré. Claro, en un país donde hasta las abuelas se suscriben a Twitch para seguir las últimas de Sálvame Reciclado, esa frase no iba a pasar desapercibida. Pero lo que pocos esperaban es que ese algunos se redujera a un una. Y que esa una fuera, precisamente, María Patiño. La periodista, colaboradora, presentadora, reportera y azote de la prensa rosa con mirada de halcón y verbo afilado, se ha convertido ahora en el centro de atención por una razón que seguramente preferiría evitar: un supuesto secreto que Antonio David afirma tener entre manos, y que, de revelarse, podría hundirla para siempre. Aquí es cuando el cotilleo se convierte en thriller, y las tertulias parecen sacadas de una novela de Agatha Christie escrita por Jorge Javier Vázquez. Pero antes de meternos de lleno en la supuesta revelación, pongamos contexto. Porque si no entiendes el terreno donde juegan estos gladiadores del corazón, te pierdes medio partido. María Patiño y Antonio David tienen un historial que podría ocupar varias temporadas en Netflix. No se soportan. Nunca lo han hecho. Lo suyo no es simplemente una rivalidad mediática, es una guerra abierta con capítulos públicos, privados y semiclandestinos. Ella lo ha llamado maltratador, y lo ha repetido sin despeinarse. Él, por su parte, ha insistido en que todo lo que Patiño ha dicho sobre él ha sido no solo falso, sino malintencionado. Han intercambiado demandas, reproches, entrevistas cruzadas y alguna que otra mirada de esas que podrían romper un plato a distancia. Y en medio de todo eso, siempre flotaba la sensación de que había algo más. Algo que no se había dicho. Algo que se olía en los pasillos de Mediaset, pero que nunca se terminaba de confirmar. Hasta ahora. Lo que Antonio David ha insinuado, porque todavía no lo ha dicho con todas las letras, pero lo suficiente como para que las redacciones se pongan en modo alerta roja, es que tiene en su poder pruebas que demostrarían que María Patiño, durante años, no solo ha manipulado información sobre él, sino que lo habría hecho a sabiendas de que era mentira. Ya. Tú también estás pensando lo mismo, y eso es nuevo. En el universo de los programas del corazón, la diferencia entre una exclusiva y una ficción suele ser un vaso de agua y dos luces de plató. Pero aquí el asunto es más turbio. Porque según la versión de Antonio David, lo que habría detrás no es solo una campaña mediática orquestada contra su persona, sino una connivencia entre María Patiño y ciertos directivos de televisión para construir un relato a costa de arruinarle la vida. Y aquí viene lo jugoso. Al parecer, hay correos. Hay audios. Hay documentos. Y lo más inquietante, hay testigos. Según fuentes cercanas, es decir, según Antonio David y su círculo, porque esto no es el BOE, parte del material demostraría que Patiño habría influido directamente en el contenido de ciertos documentales y especiales televisivos donde se relataban episodios delicados de la vida de Flores, incluyendo temas judiciales. La acusación es grave, no solo por el daño a su imagen, sino porque, de confirmarse, podría tener implicaciones legales. Obviamente, hasta el momento de escribir esto, María Patiño no ha hecho más que negar rotundamente cualquier irregularidad. Ha defendido su trayectoria como periodista con uñas, dientes y varias editoriales incendiarias en sus programas. Ha insistido en que su trabajo ha sido siempre contrastado, profesional y basado en hechos. Y ha dicho, con esa mezcla de indignación y superioridad moral que tan bien maneja, que lo de Antonio David no es más que otro intento de silenciarla por haber dicho verdades incómodas. Ahora bien, volvamos a lo del secreto. Porque, como diría cualquier buen narrador de intrigas, el diablo está en los detalles. Uno de los puntos más oscuros que Antonio David estaría a punto de destapar es la supuesta participación de Patiño en la filtración de un informe psicológico relacionado con su hija Rocío Flores.
Un informe que, de haberse hecho público, como efectivamente sucedió de forma parcial en algunos programas, vulneraría derechos fundamentales de la menor en aquel entonces. La filtración, según sus acusaciones, habría sido promovida por María Patiño, con el beneplácito de algunos productores y guionistas. Y si esto te suena a teoría de la conspiración, no estás solo. Pero lo cierto es que no es la primera vez que se habla de filtraciones en los entornos televisivos. El problema es que ahora, con la lupa puesta, cualquier indicio puede volverse dinamita. A todo esto, hay una figura que permanece en silencio, como esos personajes que no aparecen pero cuya sombra lo llena todo, Mediaset. Porque por mucho que hayan limpiado su parrilla, por mucho que hayan jubilado a media plantilla de Sálvame, todos sabemos que lo que ocurrió allí sigue latiendo bajo la superficie. Y que si Antonio David decide hablar, de verdad, no solo puede tambalear a María Patiño. Podría abrir una grieta en la credibilidad del modelo entero de Telecirco español. ¿Es esto una estrategia mediática más? ¿Una forma de presionar? ¿Una vendetta personal? Muy probablemente. Porque en esta historia nadie tiene las manos limpias, y todos, absolutamente todos, tienen algo que perder. Pero lo que es innegable es que, si lo que Antonio David promete es real, estamos ante un posible antes y después. Porque ya no se trata de desmentir una exclusiva o de debatir en una mesa redonda. Se trata de enfrentar a una periodista con años de carrera a la acusación de haber traspasado líneas éticas y legales de forma consciente. Y si eso se prueba, la caída puede ser sonora. No solo para ella, sino para todos los que, durante años, se beneficiaron del show sin preguntar demasiado. Claro que también está la otra opción. Que esto sea solo otra de esas tormentas de verano que empiezan con truenos y terminan en 4 gotas. Que lo de destapar el secreto se quede en una entrevista en YouTube con algún revelaré todo cuando sea el momento oportuno que nunca llega. Que las pruebas se pierdan misteriosamente. O que todo se negocie en despachos donde la televisión no llega y donde el silencio vale más que una exclusiva. Sea como sea, el tablero está en movimiento. Y los peones están nerviosos. Porque si algo ha demostrado Antonio David en el pasado es que, cuando se lanza, no lo hace solo para defenderse. Lo hace para hacer daño. Para marcar territorio. Y, sobre todo, para dejar claro que nadie, ni siquiera María Patiño, es intocable. Mientras tanto, los espectadores ya se han acomodado. Las redes hierven. Los canales de YouTube especializados en cotilleos, como este, que, por cierto, deberías suscribirte ya si no quieres perderte nada de lo que viene, están preparando sus especiales con lupa y cronómetro. Porque esta guerra tiene pinta de que apenas comienza. La frase tiene ecos de sentencia judicial, pero también de guión televisivo bien medido. Porque si algo ha sabido hacer Antonio David durante estos años es combinar los tiempos narrativos del drama personal con la estructura de un producto televisivo. Y aquí no estamos ante una simple pelea de plató. No. Estamos, si uno rasca un poco, ante una historia donde los hilos de la información, la reputación y el poder mediático se entrelazan como si fueran parte de un guión de Aaron Sorkin con presupuesto de reality español. Y en el centro de todo, ese secreto que, según Antonio David, tiene el potencial de desarmar no solo la figura pública de María Patiño, sino el propio relato que ella ha construido a lo largo de años. Porque, si nos ponemos estrictos, la reputación de Patiño no se ha forjado en reportajes de investigación o en crónicas políticas, sino en el ojo del huracán rosa, en las sobremesas de los viernes, en los viernes deluxe, en los sábados deluxe, en los martes deluxe, en los especiales deluxe de verano y, si nos apuras, en los cafés con hielo deluxe que servían en el bar de Telecinco. Patiño es producto y arquitecta del universo mediático donde el rumor tiene peso, el testimonio tiene forma de reality y la lágrima tiene más rating que una rueda de prensa. Su figura no es solo la de una periodista, y habría quien discutiría incluso ese título, sino la de una narradora omnipresente de vidas ajenas, que ha sabido instalarse en la posición de juez, fiscal y, a veces, verdugo de los famosos que pasaban por su mesa. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Qué pasa cuando alguien señala a esa narradora y le dice, tú también tienes un pasado que ocultas? ¿Qué pasa cuando quien siempre hace preguntas se convierte en objeto de las mismas? Porque lo que insinúa Antonio David no es simplemente que Patiño dijo cosas falsas. Eso sería casi rutinario en este ecosistema. Lo que dice es que ella manipuló, que ella construyó, que ella orquestó activamente, y desde dentro, una estrategia mediática para destruirlo, aunque eso implicara cruzar límites personales y legales. Y si esto suena a película de espías, es porque, en cierto modo, lo es. Las fuentes hablan de mensajes internos. De chats de redacción donde se hablaba de cómo sacar punta a los conflictos familiares de Antonio David. De conversaciones grabadas,
en esas comidas en las que uno olvida que hay móviles encendidos, donde se habla de montajes controlados con la connivencia de algunos personajes cercanos al caso Rocío Carrasco. De paquetes de contenido que se repartían estratégicamente entre programas para mantener la tensión en la parrilla. Todo esto, evidentemente, suena como un combo explosivo. Y no porque no haya existido nunca en televisión, que vamos, todos tenemos ojos, sino porque ahora hay alguien dispuesto a ponerle nombres, fechas y documentos. Porque no es lo mismo insinuar que un programa te ha difamado que sostener un documento en la mano y decir, aquí María Patiño autorizó esto sabiendo que era falso. Pero claro, no basta con decirlo. Hay que demostrarlo. Y ahí es donde el silencio de Antonio David se vuelve aún más inquietante. Porque, en lugar de salir corriendo a platós, está dejando que el rumor se expanda solo, como un perfume en una habitación cerrada. Cada vez que alguien intenta desmentirlo, él sugiere que todavía no lo han visto todo. Y cada vez que le preguntan, responde con medias frases que parecen escritas por un guionista de thriller. Lo que tengo en mis manos no es para hacer televisión, es para cambiar la historia. Una frase que, admitámoslo, es puro marketing, pero que también activa todos los sensores del público. Porque en este ecosistema mediático, la expectativa es casi tan poderosa como la revelación. Que hablen de ti. Que se pregunte. Y cuando ese alguien enciende la cámara y dice que lo que vas a escuchar cambiará todo lo que creías saber, no está mintiendo del todo. Porque en este circo, cada exclusiva se vende como el apocalipsis informativo, aunque luego resulte ser una llamada por WhatsApp del año 2017 donde se escucha una voz de fondo que podría ser, o no. Pero esta vez, la cosa parece más seria. Esta vez, los que suelen mirar para otro lado están mirando de frente. Y los que antes se reían, ahora están preguntando si hay copia del material. Lo que Antonio David estaría a punto de mostrar, o eso se rumorea en los pasillos digitales y analógicos, no es simplemente una prueba más del desgaste personal que ha sufrido durante años. No. Esto va más allá del relato habitual de me han destrozado la vida en los platós. Esta vez, el material apunta directamente al corazón de la maquinaria que fabricaba las historias. Una maquinaria que tenía nombres, cargos, correos electrónicos y decisiones editoriales que iban más allá de lo periodístico. Según las filtraciones que ya circulan, hay un hilo cronológico que Antonio David ha ido trazando con precisión casi militar. Una línea temporal donde cada movimiento mediático en su contra tiene una réplica interna en Mediaset. ¿Qué significa esto? Que mientras en pantalla se construía el personaje de el malo oficial de la televisión, en los despachos se tomaban decisiones estratégicas para potenciar esa imagen. Y Patiño, al parecer, habría sido una de las piezas clave del tablero. Uno de los elementos más delicados que se menciona es el famoso guión del docudrama de Rocío Carrasco. Sí, ese formato entre reality y documental que reventó audiencias y dividió a España entre creer o no creer. Pues bien, Antonio David insinúa que Patiño tuvo acceso previo a ciertos bloques del contenido antes de su emisión, y que, lejos de mantenerse al margen como periodista neutral, habría influido en qué aspectos debían potenciarse para maximizar el daño. Pero hay más. Se habla de conversaciones entre redactores y colaboradores donde se usaba un lenguaje claramente orientado a la construcción de un villano. No se trataba de analizar una situación, ni de abrir un debate social, como se vendió. Se trataba de generar un relato emocional donde todo lo que hiciera Antonio David debía interpretarse desde la culpabilidad, la mentira o el machismo. ¿Y quién estaba en el centro de ese relato televisivo? Exacto. Patiño, con su tono grave, su ceja arqueada y su moral periodística empapada en dramatismo. Los documentos que él afirma tener demostrarían, por ejemplo, que hubo momentos en los que se vetaron testimonios favorables a Antonio David. Gente que quiso hablar en su favor, vecinos, exparejas, incluso profesionales médicos, y a los que, supuestamente, no se les dio voz porque no encajaban en la narrativa. Y en las decisiones sobre quién sí y quién no, otra vez aparece el nombre de María Patiño. En uno de los audios que supuestamente forman parte de este dossier explosivo, se escucharía a un redactor asegurando que María ha dicho que esa versión no se cuenta, que no interesa. Si esto se confirma, no estamos hablando de opinión personal. Estamos hablando de censura activa. De manipulación consciente del contenido para sostener una narrativa única. Y eso, en términos legales y éticos, es dinamita pura. Otro de los aspectos más sensibles tiene que ver con una supuesta relación directa entre María Patiño y una productora externa encargada de gestionar ciertas piezas audiovisuales del programa. Se dice que existían acuerdos personales no declarados, beneficios económicos indirectos y favores cruzados. Y si se logra probar que había un interés personal detrás de la supuesta defensa de la verdad,
la credibilidad de Patiño quedaría no solo dañada, sino absolutamente triturada. No es solo que se haya podido beneficiar económicamente, lo cual ya es grave, sino que habría actuado como parte activa de una estructura de acoso mediático disfrazada de periodismo. Porque, recordemos, esto no es una pelea de patio. Es la imagen pública de una persona, la estabilidad emocional de su familia, la carrera profesional de alguien que, con todos sus claroscuros, también tiene derecho a no ser crucificado por orden editorial. Por supuesto, todo esto todavía se mueve en el terreno de las acusaciones. Pero cuando esas acusaciones vienen acompañadas de correos, documentos, horarios, notas internas y mensajes que cuadran como piezas de un puzzle, ya no puedes decir que es solo una teoría de Antonio David. Y por si fuera poco, hay un elemento más. Uno que muchos periodistas que trabajaron dentro del engranaje conocen, pero que pocos se atreven a decir en voz alta: el miedo. Sí, el miedo. Durante años, María Patiño ha sido no solo una figura mediática potente, sino también una figura de poder en el ecosistema de la crónica social televisiva. Nadie se atrevía a criticarla abiertamente. No porque fuese intocable, que no lo es, sino porque tenía acceso directo a las decisiones que marcaban la vida laboral de muchos. Si no estabas de su lado, estabas fuera. Si no repetía su discurso, no volvías a pisar plató. Esa es, según los que ahora comienzan a hablar, la cultura que reinaba. Y de eso también hay pruebas. Mensajes donde se deja claro que esto no lo puedes decir porque María no quiere, o no nombres a fulanito, que a María no le gusta. Lo que está en juego aquí no es solo el honor de un excolaborador convertido en azote del sistema, ni la imagen de una periodista que se creyó el estandarte de la verdad. Lo que está en juego es el relato entero que la televisión vendió durante años a millones de espectadores. Y si se demuestra que todo era una construcción interesada, con base en chantajes emocionales y vetos editoriales, el daño no lo sufre solo María Patiño. Lo sufre el periodismo del corazón, tal y como lo conocíamos. Y eso es precisamente lo que convierte esta historia en algo mucho más grande que una simple venganza personal. Porque al final, todo esto podría no ser solo un escándalo, sino una oportunidad. Una oportunidad para que el público entienda cómo se fabrican los relatos, cómo se manipulan las emociones, y cómo se juega con la verdad como si fuera un decorado más. Porque mientras tú llorabas con los testimonios, mientras tomabas partido, mientras odiabas o defendías con vehemencia, otros estaban haciendo números. Midiendo audiencias. Repartiendo porcentajes de producción. Así que cuando Antonio David dice que va a hablar, no está hablando solo de sí mismo. Está diciendo: aquí hay más. Y si empiezo a tirar del hilo, lo que se cae no es solo el personaje de María Patiño. Es el decorado entero. Y, sinceramente, no parece que esté fanfarroneando. Porque, a diferencia de otras veces, esta vez no está buscando platós. No está mendigando minutos de cámara. Está en su terreno. Hablando en sus redes, preparando el terreno, dejando caer nombres, fechas y pistas como migas de pan. Y eso inquieta. Porque si hay algo que los grandes medios no soportan, es perder el control del relato. Y Antonio David ha aprendido a manejar los tiempos con una precisión quirúrgica. Y aquí es donde la cosa se pone especialmente interesante, porque a partir de este punto ya no estamos hablando solo de lo que Antonio David podría soltar, sino de lo que ya estaría soltando entre líneas, como si estuviéramos ante una especie de código da Vinci de la prensa rosa. Sí, puede que no haya mostrado todavía el dossier definitivo, pero lo que ha dejado entrever en sus publicaciones, intervenciones y filtraciones cuidadosamente escogidas empieza a componer un puzzle que, si no termina en los tribunales, mínimo acaba en trending topic internacional. Uno de los puntos clave que más se comenta en círculos cercanos al entorno de Flores es lo que él denomina como la cronología de la destrucción. Un documento interno que habría elaborado durante meses, con ayuda legal y tecnológica, donde se detalla, semana a semana, cómo fue evolucionando la campaña en su contra. No solo los programas, sino los titulares, los enfoques, los invitados e incluso los anuncios. Y adivina qué nombre aparece, constantemente, en los momentos clave de esa cronología. Efectivamente. María Patiño. ¿Casualidad? Bueno, si aparece una vez, puede ser. Si aparece 5, empieza a sonar sospechoso. Pero si aparece en 37 puntos críticos del relato, como aseguran las fuentes cercanas a Antonio David, ya no hablamos de casualidad. Hablamos de estructura. Y si esa estructura está basada en un interés personal, o en una línea editorial impuesta por conveniencia, entonces no estamos solo ante un escándalo, sino ante una trama que huele más a política que a televisión. Y aquí entra otro elemento que no se ha discutido demasiado, pero que podría ser determinante,
el papel de los asesores legales y de comunicación de Patiño. Porque mientras Antonio David iba siendo descuartizado públicamente por entregas semanales, ella no solo se mantenía en su puesto, sino que parecía avanzar casilla a casilla. Más protagonismo. Más minutos. Más poder. Más acceso. Y ahora que se le acusa, una parte importante de la defensa mediática que está ejecutando se basa en la idea de que ella solo hacía su trabajo. Claro. Es un argumento válido. Si tu trabajo no consiste en tirar gasolina sobre un incendio mientras afirmas que estás apagando el fuego con ética profesional. Porque hay un punto que empieza a incomodar a muchos periodistas reales, de esos que hacen periodismo de calle, que no cobran por aplaudir en un sofá, y es que en todo este asunto se ha cruzado una línea peligrosa, la de confundir el show con la verdad. Y lo más irónico es que Patiño, en más de una ocasión, ha defendido su labor afirmando que estaba dando voz a las víctimas. Pero, ¿qué pasa si en ese proceso construiste otra víctima? ¿Una víctima de tu cruzada mediática? ¿Y qué pasa si esa víctima tiene ahora las pruebas de que tú sabías que lo estabas haciendo mal? Es ahí cuando todo se complica. Porque no estamos hablando de una guerra de opiniones. Estamos hablando de hechos. De decisiones. De presiones internas. De mensajes donde, presuntamente, se decía, esto no se toca porque no interesa, pon el foco en esto otro, o tenemos que proteger a fulanita. Y cuando esas frases se ponen por escrito, dejan de ser rumores y se convierten en material judicial. Además, uno de los detalles que ha comenzado a trascender, y que podría ser especialmente sensible, es la supuesta existencia de contratos internos donde se especificaban bonificaciones por rendimiento mediático. Es decir, incentivos vinculados no a la calidad periodística, sino al impacto emocional generado. Y si eso se demuestra, entonces la defensa de que Patiño solo cumplía órdenes se desmorona como una torre de cartas en plena tormenta. Porque en ese caso, habría cobrado más por destrozar más. Habría sido recompensada por ensañarse. Y si hay pruebas de eso, estamos ya en otro nivel. Y lo más escalofriante es que, según las fuentes cercanas a Antonio David, él no está solo. Habría otras personas dispuestas a declarar. Algunos excolaboradores. Técnicos. Gente de producción que, en su momento, agacharon la cabeza por miedo o por necesidad, pero que ahora, ante la posibilidad de una caída del gigante, empiezan a ver una oportunidad para limpiar su nombre y contar lo que vieron. Y aquí entra una de las frases más inquietantes que habría soltado recientemente en privado. Cuando uno cae, todos empiezan a hablar. Y yo sé quién sabe. Y sí, es una frase de thriller. Pero también es la descripción perfecta del ambiente actual. Porque el miedo que antes protegía a ciertas figuras del universo mediático ha comenzado a diluirse. Y donde antes había silencio, ahora hay ganas de hablar. De contar. De ajustar cuentas. No tanto por venganza, sino por dignidad. Hay incluso quien asegura que existe un documento audiovisual, guardado como un seguro personal, donde una figura interna del programa de María Patiño reconoce, sin filtros, que se alteraron contenidos. Que se montaron escenas para provocar reacciones. Que se recortaron declaraciones a conveniencia. Y que ella estaba al tanto. Un vídeo que, de salir a la luz, sería el equivalente mediático de un meteorito cayendo en la redacción de Socialité. Ahora bien, no todo es tan sencillo. Porque estamos hablando de un ecosistema que se protege a sí mismo. Un entramado de amistades, favores, chantajes emocionales y lealtades dudosas que lleva años funcionando como una máquina bien engrasada. Y para romper eso no basta con una declaración explosiva. Se necesita tiempo, estrategia y mucha resistencia. Y Antonio David, por lo visto, está dispuesto a jugar esa partida. Porque, a diferencia de otras veces, ahora no está solo. Tiene plataformas, tiene público fiel, tiene abogados que han entendido que esto ya no es una guerra por la custodia de sus hijos. Es una guerra por la verdad. O, al menos, por desmontar la versión oficial de la historia que tantos han consumido como si fuera el evangelio del prime time. Mientras tanto, el silencio de Patiño empieza a sonar más fuerte que sus gritos habituales. Ya no responde con tanta contundencia. Ya no editorializa como antes. Se le nota incómoda. Y eso, en alguien que ha dominado la escena durante tantos años, es significativo. No porque esté derrotada, porque aún no lo está, sino porque, por primera vez, parece consciente de que su escudo mediático tiene grietas. Y eso no es poca cosa. Lo que viene ahora no será rápido. Ni bonito. Pero será real. Porque estamos presenciando, quizá, el principio del fin de una era. O al menos,
de una forma de hacer televisión basada en el desgaste emocional de otros. Y si todo lo que Antonio David promete mostrar llega a salir, no solo se tambaleará el nombre de María Patiño. Se reescribirá una parte entera de la historia mediática de este país. Y al final, cuando uno observa todo este entramado con un poco de distancia, lo que queda es una sensación incómoda, casi amarga, que durante años nos han contado una historia que no era del todo cierta. O mejor dicho, que era cierta, para algunos, y solo desde un ángulo. Porque lo más grave no es que se manipulara información, eso, por triste que suene, ya ni sorprende. Lo más grave es que se hizo con la complicidad del espectáculo, el aplauso fácil y la excusa de la verdad emocional. Y esa supuesta verdad emocional fue usada como una porra mediática para golpear sin piedad, mientras otros miraban, callaban o aplaudían. Ahora, con todo lo que Antonio David dice tener preparado, ya no se trata de opinar. Se trata de comprobar, de contrastar y, sobre todo, de escuchar lo que durante mucho tiempo se quiso silenciar. Quizá no porque fuera mentira, sino porque era incómodo. Porque cuestionaba los cimientos de un sistema que vive de señalar a unos y proteger a otros. Y si se confirma que María Patiño no solo fue parte de esa maquinaria, sino que la dirigió con pleno conocimiento de causa, entonces no estamos solo ante el hundimiento de una periodista. Estamos ante la caída de un símbolo. Un símbolo que, durante años, fue presentado como referente de la defensa de la verdad, y que ahora podría quedar retratado como el rostro de una enorme mentira. El tiempo dirá. Y las pruebas, también. Lo que es seguro es que esta historia no ha terminado. De hecho, probablemente acaba de empezar. Y si tú, como nosotros, quieres seguir cada capítulo, cada filtración, cada dato que ponga luz en esta oscuridad mediática, suscríbete al canal ahora mismo. Porque lo que viene puede cambiarlo todo. Y aquí no vamos a mirar hacia otro lado. Aquí vamos a contarlo. Con nombres, fechas y pruebas. Nos vemos en el próximo vídeo.